Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura a la iniciativa de decreto que adiciona el Código Penal para el Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada Mónica Borrego, autora de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. La suscrita diputada Mónica Borrego Estrada, integrante del Grupo Parlamentario Morena de la 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 50, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 96, fracción primera de su Reglamento General, elevo a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa de decreto que adiciona el Código Penal para el Estado de Zacatecas al tenor de la siguiente exposición de motivos. La corrupción es el principal flagelo que obstruye en México el desarrollo, la prosperidad, la justicia social, la democracia, la lucha para combatir la pobreza y alcanzar mejores niveles de igualdad. La corrupción inhibe el desarrollo económico, debilita el Estado de Derecho, genera pérdida de confianza de los ciudadanos y afecta el bienestar de la población. El fenómeno endémico de la corrupción ha llegado al punto de poner en riesgo la sobrevivencia misma del Estado mexicano. Ante la crisis de legitimidad y legitimación, lo que ha propiciado es una gran desconfianza ciudadana en los actos de la autoridad y de las instituciones públicas. Transparencia Internacional sostiene que nuestro país se encuentra en la actualidad en la percepción más alta en la comisión de actos de corrupción y ocupa en el ranking mundial el lugar número 135 en la lista de 180 países. En los últimos años, México ha descendido más de 25 posiciones y eso indica que en la lucha en contra de la corrupción se ha venido perdiendo la batalla. En el contexto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en México ocupa el primer lugar como el país más corrupto. La corrupción alcanza hasta un máximo de 9 o 10% del Producto Interno Bruto Nacional, lo afirma el Marco Mundial, que se traduce en aproximadamente 2 billones de pesos anuales, cantidad de dinero que se pierde en el hoyo negro de la corrupción. Cifra que bien pudiera ser utilizada para combatir la pobreza, resolver el problema de la desigualdad, de la generación de empleo o atender los desajustes estructurales de la economía, para cubrir la demanda de educación de calidad para los jóvenes mexicanos y también para los zacatecanos. Lo anterior implica que de cada 100 pesos de la riqueza nacional, 10 van al caño de la corrupción, muchos de los cuales pasan a engrosar las cuentas de innumerables políticos y servidores públicos deshonestos. Según la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental del 2017 y 2018 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, la corrupción se ubicó como el segundo problema más grave que le preocupa a los ciudadanos en México y en Zacatecas, solo superado por el problema de inseguridad y de violencia criminal. La corrupción está asociada a una percepción ciudadana generalizada, al mal funcionamiento del gobierno y de las instituciones públicas en todos sus niveles,
Datos oficiales del INEGI señalan que el 93% de las víctimas de la corrupción no denuncian los hechos, debido a que lo consideran ineficaz y una pérdida de tiempo, en razón de que en la autoridad no se da seguimiento y es incapaz de aplicar sanciones enérgicas para inhibir los actos de corrupción. El 89.1% de la población en Zacatecas estima que la corrupción es un acto frecuente, según lo describen cifras objetivas, resultado de investigaciones demoscópicas del INEGI realizadas entre el 2016 y 2017. El problema de la corrupción en México no puede entenderse al margen de la comprensión sociológica del fenómeno de la impunidad, escenario y matriz en la que surge la primera. La corrupción se va en contra de los valores, creencias y normas de la cultura de la legitimidad y en las sociedades modernas. Es la ciencia y el arte del derecho la única vía para racionalizar la cultura del cambio y de la legalidad a fin de construir las estructuras institucionales para combatir y castigar los delitos. La corrupción registra sociológicamente huellas tangibles que dañan el desarrollo demográfico del país y de Zacatecas. Sin embargo, hoy en día existen delitos como la prevaricación que no cuentan con el correspondiente reconocimiento jurídico en nuestros códigos y normas legales. La inexistencia de una sistematización de los delitos relacionados con la corrupción nos obliga a trabajar en la construcción de un aparato legal que, como bien jurídico, proteja a la sociedad en este mal endémico. Las autoridades estatales a cargo del bienestar común deben ser responsables de lo que implica su tarea, ya que al realizarla pueden cometer actos arbitrarios que responden a un capricho o voluntad y no obedecen a los principios dictados por la ley, teniendo plena conciencia de sus decisiones están tomadas fuera del Estado de Derecho. Por ello, es evidente la existencia social de incorporar el delito de prevaricación a un capítulo específico en el Código Penal para el Estado de Zacatecas. Por lo anteriormente expuesto y fundado, elevo a la consideración de esta Asamblea Legislativa la presente iniciativa de decreto que adiciona el Código Penal para el Estado de Zacatecas. Artículo único. Se adiciona el capítulo 10º, artículo 206 bis al título 8º, delitos cometidos por servidores públicos, para quedar como sigue. Capítulo 10º, prevaricación, artículo 206 bis. Prevaricación es el delito que comete la autoridad o servidor público que, a sabiendas de la comisión de un acto de ilegalidad e injusticia, dictaré una resolución arbitraria en un asunto judicial o administrativo en el ejercicio de su competencia, o si propusiere, nombrará o diera posesión para el ejercicio de su cargo público determinado a cualquier persona sin que cumpla con los requisitos legalmente establecidos para ello. Al que cometa este delito se le aplicará desde una sanción administrativa, destitución del empleo e inhabilitación para ejercer otro cargo público por un término de 4 a 5 años, y si el daño es patrimonial al erario público se impondrá hasta 6 meses o 3 años de prisión. Artículo transitorio. Artículo único. El presente decreto estará en vigor el día siguiente de su publicación
en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Es cuanto, diputado presidente.